Bueno, pues estamos con Rodolfo Naró y vamos a platicar sobre este que es tu último libro, La letra alemana, pero tienes creo que más libros, ¿no? Tengo entendido, tienes, pero no eran novelas históricas. Esta es mi quinta novela. Ajá. Sí, mis dos primeras novelas se puede decir que son históricas. La primera, El orden infinito, relacionada con la Revolución Mexicana. La segunda, Cállate niña, que es una novela de corte histórico de finales del siglo XX, Guerra sucia en México, alzamiento zapatista, y luego después vienen las dos de Un corazón para Eva, de la trilogía Desigual, donde podríamos insertar un poco, o más bien de donde se desprende la letra alemana. Oye, pero entonces ¿te gusta mucho la historia de México en particular o la historia en La general? historia en general, soy apasionado de la historia, ¿no? Y mis primeras lecturas cuando era chavito de 15, 18, 20 años eran novela histórica, me encantaba la novela histórica, ¿no? Era lo que más te gustaba. Era lo que leía, lo único que leía, novela histórica y biografías, leí muchas biografías. Yo creo que eso me ha servido para construir personajes. Oye, ¿y qué es lo que te gusta de la novela histórica? Llenar esos vacíos que no sabemos, que están nada más. Porque una parte es la parte histórica que nos han contado y en medio hay muchos vacíos donde el escritor pues puede llenar con lo que quiera, ¿no? En este caso, tú, por ejemplo, en este libro nos das la historia de dos niños que están viviendo su primer amor en un mundo devastado por, pues ya salieron de una primera guerra mundial y están viviendo una segunda guerra mundial y aparte, pues es una niña judía, ¿no? Yo creo que trato de buscar, de conocer la condición humana en las novelas históricas que leí, que leo y que ahora escribo, ¿no? Creo que al final se trata de entender la condición humana, por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? ¿Por qué seguimos siendo tan primitivos? ¿Por qué seguimos siendo egoístas? ¿Por qué seguimos siendo envidiosos? Y por qué seguimos... hiriendo al prójimo, ¿no? Que al final, a partir de ahí, de lo particular, es donde se van desprendiendo los grandes eventos como la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A partir de un loco como Adolfo Hitler, que, que, que en su megalomanía le hizo la guerra al mundo, ¿no? Y que convenció a muchísima gente, ¿no? De este odio hacia los judíos y hacia muchas personas, ¿no? En general, porque no nada más era contra los judíos. Alguien decía, no, pues es que nada más era contra los judíos. Si ganaba se iba a venir contra los mexicanos también. Persiguió a los judíos, persiguió a los gitanos, persiguió a los homosexuales, persiguió a los comunistas o a los socialistas en aquel momento, ¿no? A todos aquellos que tenían el pensamiento rojo, como le decían en Rusia o como después le dijeron en la guerra civil española, ¿no? A los rojos, a todo lo que no pensaba como él y no era como él, los persiguió y los mató. No solamente los judíos fue el mayor número, pero persiguió a todo lo que aquello que iba en contra de lo que él creía que era que debía ser la humanidad. Fíjate que ahorita no sé por qué se me ocurrió, pero algún chavo de preparatoria, de secundaria, perfectamente podría leer el libro y le podría servir muchísimo para la escuela, ¿no? Y también a cualquier persona que quisiera saber de historia, porque, como decíamos, trae una cantidad de información con respecto a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y menciona de paso la Primera Guerra Mundial. Impresionante que ni se siente, no cae pesado, no cae de peso tanta información que das, porque pues das todo prácticamente, creo que no se te fue nada, ¿no? O nada más el desembarco a lo mejor, tal vez lo ya es más adelante, ¿no? Pero sí hago un contexto casi hasta de 1000 años atrás, ¿no? ¿Por qué llegamos a este punto de la Segunda Guerra Mundial? Y son contextos pequeñitos, son párrafos pequeños, contundentes, es una de las tres líneas narrativas que tiene la novela, y fue porque en los libros de historia o en las novelas históricas de la Segunda Guerra Mundial que yo había leído, siempre había algún dato que me hacía falta. Y cuando empecé a escribir la letra alemana, la escribí con la intención de quizá llegar a lectores que no supieran nada de la Segunda Guerra Mundial, a lectores vírgenes completamente, ¿no? Que pudieran en un solo libro tener todo un panorama histórico y de época, no solamente de la Segunda Guerra Mundial, sino de todo aquello
que desembocó y que provocó la persecución a los judíos y la guerra de los nazis hacia el mundo, ¿no? Entonces me voy con la Primera Guerra Mundial, con el siglo XIX y me voy yendo hacia atrás, para que el lector pueda tener una comprensión y digan, ah, entonces por eso es que sucedió esto que pasó, ¿no? Oye, cuéntame una cosa, veo que son 85 capítulos, ¿no? Entonces, pues, ¿lo pensaste así en pequeños, en pequeñas dosis, en pequeños fragmentos? Son pequeños capítulos porque yo creo que en las novelas largas como esta de más de 400 páginas, uno como escritor tenemos que ser un poco más amables con los lectores y yo creo que se leen mejor las novelas largas con capítulos cortos, ¿no? Porque estamos leyendo y dices, bueno, termino de leer este capítulo, ay, el que sigue, pues está chiquito, también de una vez me lo echo. Y así te vas y cuando menos acuerdas, ya leíste la mitad de la novela, ¿no? Y la novela está dividida en un capítulo Daniel, un capítulo Clara, un capítulo Daniel, así sucesivamente, ¿no? Y cada uno va contando su historia. Y traté de que cada capítulo también terminara de una manera álgida para que el lector siguiera leyendo enganchado. ¿Y te costó trabajo, hubo partes que te costaron trabajo? Porque es una historia triste, ¿no? Al final del día tiene escenas muy tristes, ¿no? Sí, es una novela que sufrí mucho, que padecí mucho cuando la escribí, porque cuando comencé a escribirla no sabía lo que me iba a enfrentar, ¿no? Quería escribir una novela de la Segunda Guerra Mundial situada en el gueto de Varsovia y la historia de unos niños. Esa es como la premisa que tenía, pero a partir de que comencé a leer, a investigar, a platicar con judíos sobrevivientes, a ver testimonios de judíos sobrevivientes del gueto de Varsovia y a conocer esos datos, fue que empecé a darme cuenta y a ver el horror que habían vivido, ¿no? Entonces, sí, es una novela que me costó mucho anímicamente terminar. Sí, porque, y más que son niños, ¿no? Y es como que siempre, bueno, yo que tengo hijos, y son hijos, estamos hablando de que esta Clara, perdón, creo que empieza a los 9 años, más o Clara menos. tiene 9 años al inicio de la novela y termina con 13. Con- Entonces, siempre de algún modo sigue siendo niña, ¿no? Y Daniel tiene 11 y termina con 14. Pero son niños que en el transcurso de la novela tienen que crecer y tienen que enfrentarse a un destino que alguien les marcó, ¿no? Que alguien les dijo, para sobrevivir tienes que hacer esto y esto otro, ¿no? Y que es un horror también lo que tienen que hacer, ¿no? Pero solo así pueden mantenerse con vida, ¿no? Entonces, a pesar de que son niños, pues tienen que vivir ya como adultos. Claro, no les queda de otra, ¿no? Están No les queda de otra. forzados a ser adultos precoces, por decirlo así, ¿no? Oye, y la estructura, ¿cómo? Lo que sabes que me llama mucho la atención, la parte de la estructura de las mujeres, ¿no? De las personajes, ¿no? Cómo las estructuras, es la abuela poderosa, ¿no? O sea, es la mamá, es la abuela materna de Clara, ¿no? La que, Paterna, la paterna. sí, 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 La la alemana, paterna, la la abuela alemana, alemana. la paterna, ¿no? Que tiene esta cuestión de la realeza y con seguridad va y se presenta y se planta y va a todas partes, ¿no? Me llamó mucho la atención el poder que tiene la abuela, que es la que se queja, creo, en el tren, ¿no? Cuando la llevan en el tren. Sí, es una novela, como mis novelas anteriores, La letra alemana, es una novela de mujeres. Es una novela donde la voz y la trama la llevan las mujeres y donde las mujeres son mucho más fuertes que los hombres, que creo que también en la vida real así es, ¿no? Y cuando los nazis comienzan a perseguir a los judíos alemanes son los que más padecen porque ellos se sentían primero alemanes y después judíos, ¿no? Y entonces la abuela alemana, porque Clara tiene dos abuelas, una polaca y otra alemana. La abuela paterna, que le es la alemana, ella no entiende y dice, es que yo soy tan alemana
tan alemana como tú, le dice a los nazis, ¿no? Y ella, con la seguridad que le da ser primero alemana y después judía, es que se enfrenta a los nazis y en algún momento, a los militares nazis, quiero decir, y en algún momento los desarma también, ¿no? Con su soberbia, porque es una mujer tan soberbia como los mismos nazis, ¿no? Que es algo que yo me di cuenta cuando empecé a hacer la investigación para la novela, cómo fueron los judíos alemanes los que padecieron más el horror de que sus propios, ¿cómo se dice? Sí, sus Sus ¿Connacionales? propios connacionales los persiguieran y los mataran, ¿no? claro, Claro, ¿no? ¿no? Por Por una una creencia. creencia. Por una creencia, porque ellos primero decían, yo primero soy alemán, ¿no? Porque estos alemanes judíos habían combatido hombro con hombro con los otros alemanes en la Primera Guerra Mundial. Entonces decía, yo tengo los mismos derechos que tú. Incluso el padre de Clara se quedó sordo por una bomba una granada que le estalló muy cerca en la Primera Guerra Mundial, y dice la misma abuela, yo sacrifiqué a mi hijo que se quedó sordo por la Primera Guerra Mundial o por la Gran Guerra, como se llamaba en aquel momento, y ahora resulta que me estás persiguiendo y me estás acosando, ¿no? Entonces, eso es algo que exploro también y que plasmo en estas páginas, ¿no? Cómo las mujeres enfrentan al enemigo con mayor entereza que los hombres. Y que hacen todo por tener a la familia bien y tenerla, que sobreviva Por la sostener a familia. la familia, por darles de comer, por llevar agua y alimento y por tener un refugio acogedor, ¿no? Las mujeres son las primeras que se sacrifican siempre en las guerras, ¿no? Las mujeres y los niños son los primeros que padecen las guerras. Y nos pones al papá de Clara, precisamente el que se quedó sordo en la Primera Guerra Mundial, eh, que fue un héroe prácticamente, ¿no? En la Primera Guerra Mundial. Y bueno, te gusta la ironía, ¿no? Creo. Bueno, te gusta la ironía que lo pienso, porque bueno, él se queda sordo y pues ya lo tratan súper mal, ¿no? Y casi que ya no importó que haya hecho nada, pero por ahí por eso un personaje, ahora que me acuerdo, que sobrevive y recibe un balazo así como de la nada, ¿no? Ese Ese es es un un tío tío de de Daniel Daniel. que es una historia real, Ah, es una porque historia real. puse muchas historias reales. Por ejemplo, la niña Eva, que por eso se llama Eva, la La nieta nieta. de Clara, Ajá. por esta hermanita Adoptiva. adoptiva que tuvo. Esa historia de esta niña que van en el tren, que los van llevando de una ciudad a otra y logran abrir una puerta del tren y saltan un montón de gente y salta la madre y salta el padre de esta niña y cada uno cree que lleva a la hija y cuando se dan cuenta la niña se quedó, una niña de 3 años se queda sola en el tren, ¿no? Y ve cómo desde arriba, desde el tren, les van disparando a todos estos que van saltando y los van matando y los van dejando muertos en la nieve, ¿no? Entonces la familia de Clara adoptan a esta niña que se queda huérfana, pero que alcanza a ver cómo matan a sus padres, ¿no? Esa es una historia real que yo la puse en la novela, así como este otro personaje, tío de Daniel, que sobrevive en la Primera Guerra Mundial sin un rasguño y en el momento en el que llega a su casa, ya de regreso, después de la Primera Guerra Mundial, y toca la puerta y que sabe que acaba de tener un hijo y le abren la puerta y una bala perdida lo mata y no alcanza ni siquiera a cruzar el umbral de la puerta porque una bala perdida le cae como un rayo en la cabeza y lo mata. También es una historia real que me contaron. Wow, ¿cómo te nutriste de estas historias? O sea, estuviste. ¿Qué Hablando, fue primero? hablando con sobrevivientes de de la Segunda Guerra Mundial y también en el año 2010 estuve como biógrafo de Marcos Katz, un señor judío polaco-mexicano, que fue el principal promotor del Museo Memoria y Tolerancia que está acá en la Alameda, ¿no? eh, él escribió sus memorias y yo trabajé con él
como su biógrafo, y a partir de los datos que tomé con él y que las historias que él me contó y que viví con él, a través de sus conversaciones, fue que se quedó por ahí en mi cabeza, eh, estas historias, y en el 2020 comencé la escritura de la letra alemana, desde el 2010 que la tenía yo por ahí guardada, ¿no? Ah, o sea, ya llevabas, ibas trabajándola poco a poco. No, no tanto así, más bien quiero decir los datos, datos que tenía reservados y que tenía guardados de lo que me comentó Marcos Katz. Fue de ahí empecé a nutrirme para escribir la letra alemana. Pero es una historia ficticia, pero digamos que está basada en hechos reales. Claro, y tiene datos reales, ¿no? Y tiene Historias reales. datos reales como estos dos que te acabo de mencionar, ¿no? No cabe duda, como siempre decimos que muchas veces, ¿no? La realidad supera la fantasía completamente, ¿no? Porque uno podría decir, ay, bueno, este que no le pasó nada y que le da cae una bala perdida en la cabeza y lo mata, y no alcanza ni siquiera a tocar a la esposa, ¿no? Sí. Este, Aquí es donde aplica el dicho, sí, que la realidad supera la ficción, pero es la ficción la que se nutre de la realidad, no es al revés. El trabajo de los escritores, casi siempre los escritores nos basamos en un hecho real y el trabajo de nosotros es ficcionar esa realidad, ¿no? Que casi siempre se basa en nuestra propia existencia, en nuestra propia vida, ¿no? De lo que vamos viviendo, de lo que vamos aprendiendo, de lo que vamos escuchando, es donde nos nutrimos para crear entonces nuestra ficción. Y yo soy el caso de los escritores que nos gusta mucho ficcionar, que no soy autorreferencial o que no soy un escritor autobiográfico, digamos, sino que trato de ejercer la imaginación, ¿no? O tengo una imaginación desbordada y sigo creando libros y novelas a partir de la imaginación. fíjate que muchas pláticas, digo, luego a lo mejor termino siendo repetitivo, pero me gusta mucho las ciertas cuestiones simbólicas que encuentras en cualquier libro luego. No importa si es novela histórica, no importa si es completamente de ciencia ficción o cosas así. Siempre hay como ciertos símbolos que están, ¿no? O al menos, o no sé si ya yo los forzo, ¿no? O sea, forzo ahí a que estén. Aquí vemos un mundo caótico que existió, que fue toda la Segunda Guerra Mundial y que se vuelve un caos y hay un mundo laberíntico, ¿no? Donde tenemos un minotauro, que son los nazis, que es Hitler, que están acabando con todo el mundo haciendo sacrificios, porque está lo violento ahí, y lo sagrado, porque hay toda una campaña. Pero siento que en este libro, y tú me corregirás, hay un hilo de Ariadna, y este hilo de Ariadna es la música. Sí, ¿verdad? Es este hilo que te está guiando en este laberinto y que te llega, puede salvarte del minotauro, ¿no? Es porque resulta que Eva tiene un don, que es el de la voz, que lo descubre en una persecución. Y eso es lo que le salva la vida a ella y a su familia, porque un nazi descubre que la niña tiene tesitura para la ópera y la pone a estudiar para que le cante, ¿no? Y eso es lo que hace que su familia tenga ciertos privilegios y es lo que los ayuda a sobrevivir. La madre que es pianista, concertista, y la hija que resulta que tiene el don de la voz, que no es algo nuevo porque ya en una eternidad para Eva pongo a la abuela de Eva, que es esta Clara, ya adulta, ya siendo de la tercera edad, como una cantante de ópera muy famosa y concertista y consejera de la Ópera de Nueva York. Por eso es que la abuela vive de Eva, Clara, vive en Nueva York. Entonces aquí cuento en la letra alemana cómo es que se hace cantante de ópera y cómo son estas primeras lecciones y cuáles son la música de Mozart sobre todo que tiene que cantar ella
para la tesitura según la edad que va teniendo, ¿no? Toda esa investigación, pues la aprendí, la hice para no decir que canta una área de adulto cuando la niña no podría alcanzar esas notas todavía, ¿no? Porque es una niña de 11, 12 años, ¿no? Entonces Entonces eso no no era era que que te te gustara gustara a a ti, ti, sino sino lo lo investigaste investigaste para para la la novela. novela. Me gusta mucho la ópera, me gusta Okey. mucho la música clásica, son temas que a uno le tocan de alguna manera, ¿no? Pero lo investigué, sí, esos detalles pequeños de qué tiene que cantar una niña de 12 años que está aprendiendo eh, música apenas, pues los leads de Mozart, ¿no? Principalmente, o de Haydn, o de alguno de algunos de estos músicos barrocos que son los que principalmente hacían música para niños, para pequeñas voces, ¿no? Interesante, fíjate. A mí hay una parte que me recordó mucho a mi abuelo, porque a mi abuelo le encantaba la polonesa heroica. Y hay una parte, hay una escena en la que la mamá de Carla, ¿no? Está tocando la polonesa heroica mientras creo que está teniendo una plática y está sudando de que está Sí. cansada tocándola, ¿no? Y también un detalle que me parece también muy simbólico es la cuestión de armar un rompecabezas, ¿no? Y tenerlo debajo del tapete. Eso está increíble. Y más que después juntan todos los rompecabezas y arman ahí un collage de rompecabezas porque son de la misma marca, ¿no? Arman un collage de como de 24,000 piezas de un rompecabezas gigante, que es en eso en lo que se entretienen. Y como te decía, el escritor toma datos reales y cercanos y se los pone a los personajes. Aquí, por ejemplo, en el rompecabezas es mi mujer la que arma rompecabezas, ¿no? Ella se fascina armando rompecabezas. Es uno de sus grandes pasatiempos, no puede pasarse horas y horas viendo las piezas y armando grandes rompecabezas, ¿no? Entonces, yo pensé, cuando haga una novela sobre una chica que arma rompecabezas, voy a fijarme cómo es que hace Andrea para armar sus rompecabezas, ¿no? Y por eso es que hay un rompecabezas enorme, que además esta historia de la guerra, pues al final es como un rompecabezas, porque son vidas, en esta cosa simbólica que a ti te gusta encontrarle a las novelas, son estas vidas rotas, como poco a poco, como un rompecabezas roto, como poco a poco se van armando y voy haciendo un collage de todo este sinfín de personajes que tiene la novela, porque son la historia de la abuela, de los padres, de los tíos, de los amiguitos de Daniel, de los nazis, etcétera, etcétera, ¿no? Y sí, sí, se van juntando bien. Oye, la parte, digo, a lo mejor eso fue completamente inventado. La parte en la que va Hitler a comer y lo ven y todo eso, ¿se te ocurrió? Eso se me ocurrió, pero sí fue cierto. Cuando a Hitler le gustaba mucho el Gran Hotel Sopot, que todavía existe, que está en Dansk, a él le gustaba mucho ese hotel y lo tomó un poco como una casa de verano, para cuando fuera a Polonia, él llegar ahí. Y cuando fue la invasión a Polonia el 1 de septiembre de 1939, Hitler estaba viendo el ataque a Polonia desde el Gran Hotel Sopot, ¿no? Él estaba ahí hospedado y fue 2 o 3 veces más en el transcurso de la guerra y se hospedaba ahí en ese hotel, estaba 1 o 2 noches y continuaba con sus viajes o sus giras, ¿no? Y entonces, a mí se me hizo fácil que mis personajes pudieran ver a través de la cerradura, no conversar con él ni acercárselo, sino solamente a través de la cerradura donde están encerradas, Clara y su madre pudieran ver al lobo, como le dice Clara, tratando de no pronunciar su nombre, ¿no? Y le dice entonces el lobo, que un poco así también se le conocía a Hitler. Oye, fíjate que, bueno, ahorita me quedé pensando y a lo mejor me voy a salir un poquito del tema, pero y no. Es curioso, y psicológicamente a mí me llama la atención y creo que tiene que ver con el apego. Pues ahorita estamos grabando en tu casa, ¿no? Y no veo ningún rompecabezas pegado.
Es decir, que tu esposa los arma y los desarma. Los arma y los desarma, sí. Wow, Que a mí me da, no sé quién que los desarme, pero eso sí, les tomo una foto y me dice, ya lo viste, le toma la foto y los desarma y los vuelve a guardar, ¿no? Y a mí me da un pesar Sí, yo tampoco podría. que los desarme, pero es como una cosa efímera también, ¿no? Es ese gusto efímero de romperse la cabeza un poco y después empezar algo nuevo, ¿no? Que eso es muy loable, porque esa capacidad de poder destruir algo y volver a empezar es bastante loable, que es algo que vemos en tus personajes, que constantemente, pues parecía que les sacaban la vida y siguen ellos. Luego yo les digo que le he dicho luego a mis hijos o le digo a la gente, es que es como las hormigas. Tú les destruyes su hormiguero y ellos siguen. Y ellas, o las avispas en el panal lo vuelven a hacer, ¿no? Entonces no les queda otra, para sobrevivir no les queda otra más que seguir viviendo, ¿no? Seguir viviendo con las condiciones que el enemigo, los nazis, les van imponiendo, pero ellos hacen todo lo posible. Clara, Daniel y la palomilla de amigos que tienen chamaquitos todos, hacen todo lo posible por salir adelante y por llevar la despensa, por llevar alimento y llevar agua a sus hogares para sus abuelos, para sus padres, para sus tíos, que son los niños en esa etapa del gueto de Varsovia, los que roban y trapichean con alimento para poder llevar a sus hogares. Y algo que me parece también muy simbólico es que se le cambie la K a Clara por C. Es un resurgimiento ahí, un renacimiento, ¿no? Es un renacimiento, si lo quieres ver así, pero fue un error mío. Porque cuando escribí las novelas de Eva, puse que la abuela se llama Clara con C. Y cuando empecé a escribir esta novela, se la di a leer a un amigo alemán y me dijo, ojo, porque Clara en alemán se escribe con K. Dijo, últimamente a partir de este siglo, como una excentricidad, así como nosotros escribir Verónica con K, como una excentricidad para nosotros, como una rareza, en Alemania últimamente se está escribiendo Clara con C, porque a nosotros se nos hace raro Clara con K, digo con C, y lo estamos escribiendo así, ¿no? Pero en aquel tiempo, lo más común es Clara con K, y tu personaje se llama Clara con C. Y dije, ay, pero yo ya tengo otras 2 novelas. Dije, bueno, a esta le voy a poner la K y luego voy a justificar en algún capítulo un error ortográfico de una secretaria de juzgado que lo pone con C. Y ya ella se queda así, el personaje con C, para justificar que entonces en las otras novelas se sigue llamando con C, ¿no? Pero fue un error que sobre la marcha lo corregí y la primera versión de la novela estaba con C y después puse en el corrector cambiar todo la C por K, ¿no? Tratando de respetar lo que se usaba en ese tiempo. Y Clara, si en ese tiempo se usaba con K, pues hay que ponerlo entonces con K. Ah, qué interesante, ¿no? Lo que uno Sí, se va enterando. lo que te vas enterando sobre la marcha, porque al final yo me doy cuenta que por lo menos en mi caso, soy un escritor que cuando comienzo una novela, me doy cuenta que no sé nada de escritura, ¿no? Que empiezo de cero, que entro a un cuarto oscuro y conforme voy avanzando en las páginas de escritura, se me van prendiendo luces y se me van prendiendo focos que me van mostrando el camino. Pero al principio de la escritura de una novela, sea de la Segunda Guerra Mundial o sea de la hemofilia o de la epilepsia, me doy cuenta que no sé nada sobre esos temas y sobre la marcha voy entonces investigando y conociendo además a mis personajes, ¿no? Un poco es como la madre que primeriza o la madre que tiene un segundo hijo, un tercer hijo, siempre sigue siendo una madre primeriza porque cada hijo es distinto, ¿no? Y nunca terminas de aprender. Claro, tienes mucha razón. Oye, y hay una parte que yo no conocía, que es que envenenaban
habían judíos que estaban envenenando a nazis en la comida y cosas así. Eso, ¿Eso ¿y no no los los cachaban? cachaban? No los No los cachaban cachaban porque porque hacían hacían venenos, venenos. hacían venenos de efecto retardado, hacían venenos donde parecía que se había muerto por una diarrea, que se había muerto por una embolia, que se había muerto por un infarto, pero eran venenos que actuaban muchas horas después de haber comido. Y los nazis tenían a los propios judíos también como sus sirvientes, como meseros, como cocineros, y ellos no pensaban que entonces los judíos se pudieran atrever a envenenarlos, ¿no? Y eso lo descubrí en mis investigaciones y lo trasladé entonces a las páginas de la letra alemana. Eso Eso me me llamó llamó la la atención atención porque porque no lo conocía. conocía. Algo que Algo que también también me me llamó llamó mucho mucho la la atención atención que que tampoco tampoco conocía es que Varsovia fue destruida y después la reconstruyeron, los edificios, todo lo reconstruyeron por dentro y por fuera a que quedara, pues, como es, ¿no? como era, sí. Sí, como era, y lo mencionas en el libro, eso me llamó mucho la atención. Y creo que vi una entrevista en la que comentabas que algo así se hubiera hecho en El el terremoto terremoto aquí aquí en la en la Ciudad Ciudad de de México, México, ¿no? ¿no? Le Le voy voy a a poner poner, Que ojalá, o sea, sí se puede reconstruir, ¿no? Bueno, si hacen edificios de 60 pisos, ¿por qué no van a poder hacer un edificio como se hacía con la arquitectura y con la traza del siglo XVIII o del siglo XIX, en el caso del centro histórico, ¿no? Volver a hacer los edificios que había en ese momento, ¿no? Que fue lo que hicieron los nazis. La orden de Hitler fue arrasar y que no quedara piedra sobre de la ciudad de Varsovia, ¿no? Y a partir desde el 45, que termina la guerra, se hizo una comisión de polacos para volver a reconstruir por lo menos el casco histórico de la ciudad, con la misma traza de las calles, con esos callejones a veces laberínticos de aquel tiempo de la Edad Media, y volver a construir los edificios y los palacios que le dieron esplendor a Varsovia, que la conocían como la París del Este o la París del Norte, no me acuerdo cómo, la París del Norte creo que le decían, y volvieron a construir los edificios por dentro y por fuera, así es. Entonces tú vas y visitas esos edificios y caminas por esas calles del centro histórico de Varsovia y no parece que son edificios que tengan 80 o 70 años de construidos, parece que tienen 500 años, ¿no? Pero todo es nuevo, completamente nuevo, ¿no? Ese es un gran logro de ese pueblo polaco, ¿no? Porque porque aparte aparte fuiste, fuiste, ¿no? ¿no? O O sea, sea, comentaste comentaste que que fuiste fuiste Estuve a en Varsovia por Varsovia, la novela. estuve en Varsovia por la novela, porque llegó un momento donde yo necesitaba ir y documentarme y darle el golpe al clima, a la comida, al idioma, a esas pocas calles que quedaron del gueto de Varsovia, y ver cómo vive, cómo vive un judío polaco, ¿no? Entonces fuimos mi esposa y yo en octubre del año pasado a hacer esa scouting, y no solamente a Varsovia, sino a Berlín, a Praga, a Budapest, a estas ciudades de Europa del Este que fueron dominadas por los nazis, ¿no? No visitamos ningún campo de concentración porque la novela solamente tiene unos capítulos en Buchenwald, en Alemania, pero no quise yo enfrentarme a ese horror de los campos de concentración, ¿no? Entonces, no visitamos ningún campo de concentración, pero aún así la novela no necesita campo de concentración porque ya en sí el gueto de Varsovia ya es un campo de concentración, ¿no? Claro, gigante, ¿no? Gigante, sí. Oye, y entonces, ¿qué te dice tu esposa ahora? Ahora es una novela de tal. tal, ¿no? Para ir. Sí, no, pues ya quisiera que hiciera una novela de París o de, o de, o de Tokio, algo así para ir a visitar esos países, ¿no? Pues ya tocará. Ya tocará que hagas. ¿Ahorita estás trabajando en alguna otra? Que estoy trabajando en la tercera parte de la trilogía de Eva, que espero que salga para el próximo año y por estas fechas estemos conversando sobre ella. Oye, Pero la la trilogía de Eva, ¿es juvenil o no es juvenil? O yo entendí mal. Pues fíjate
que con esta cosa de las etiquetas que ahora ponen en las editoriales, porque yo me pregunto, después de leer El Guardián entre el Centeno, o de leer El Lamento de Portnoy, o leer El Buda de los Suburbios, que son novelas juveniles, son novelas de iniciación, son novelas de chamaquitos, ¿no? Que están pasando de la juventud a la vida adulta, pero sin embargo no están consideradas novelas juveniles, ¿no? Entonces, ahora esta etiqueta que se pone de novela juvenil, pues podríamos decir que a lo mejor Un corazón para Eva y Una eternidad para Eva son novelas juveniles, pero narro historias también de los padres de Eva, de los abuelos, y además al mundo de narcotráfico y de inseguridad a los que estos personajes se enfrentan en la Guadalajara contemporánea, pues eso lo están viviendo los jóvenes ahora también y lo padecen las familias de los jóvenes, ¿no? Entonces, porque estas novelas de Eva no se queda solo en la historia de amor, ¿no? Romántico, sino al peligro al que se enfrentan al enfrentarse a la inseguridad y al narcotráfico que lo vivimos al día a día, ¿no? Y un poco, entonces, La letra alemana, aunque es una novela de unos niños que están empezando a ser jóvenes, pues tampoco podríamos decir que es una novela juvenil por todo el horror que viven, ¿no? Entonces creo que eso es algo que tiene que quedar claro, que no es una novela, la pueden leer chamacos de secundaria, pero también la pueden leer las profesoras, las mamás, los papás de estos chamacos de secundaria. Oye, ¿y por qué una historia de amor? ¿Por qué te gusta el romance? Porque soy poeta. Sí, ¿verdad? Yo creo que toda historia para crear una empatía con el lector tiene que tener historia de amor, ¿no? Todas las historias, todos los grandes libros de la historia de la Ilíada tienen una historia de amor, ¿no? Porque es eso lo que mueve a la humanidad, el amor, el deseo, la pasión, el sexo, ¿no? Eso es lo que nos mueve y eso es lo que nos hace sentirnos poderosos y humanos, ¿no? Cuando nos entregamos o cuando alguien se entrega a nosotros amorosamente, ¿no? Entonces, tenía que tener una historia de amor, pues para un poco que las y los lectores también se engancharan con la historia de mis personajes, ¿no? Y es una historia de amor un poco efímera, quizá, pero ahí está, ¿no? Porque es ella, niña, Clara, la que se enamora de Daniel. Daniel es 2 años mayor que ella y él está creciendo más rápido que ella y él la ve como una niña, él la desdeña al principio, ¿no? Y es ella la que se enamora a primera vista de Daniel. Desde antes de conocerlo, desde lo que le cuentan sobre Daniel, ella ya se enamoró de él, ¿no? Y hasta la segunda mitad de la novela es cuando Daniel se da cuenta el gran amor que tiene Clara por él, ¿no? Y ahí es donde realmente comienza la historia de amor. Pero fíjate que está padre porque aparte, dentro de la estructura de la historia, no sé si recordamos a Víctor Frank, ¿no? Con El hombre en busca de sentido, ¿no? Lo que dota de sentido a Clara es este amor a lo mejor idealizado por Daniel, ¿no? Porque podrá ser efímero porque no lo conoce, pero ella está enamorada y al final del día, este sentido que es el amor hacia Daniel, pues la mueve a hacer un chorro de cosas y gracias a ello sobrevive, ¿no? Es el amor, al final, lo que hace que los personajes sobrevivan, ¿no? El amor de Clara por Daniel, el amor de Golda, la madre de Clara, por su propia hija, el amor de Zelda, la abuela de Clara, por su hijo, este hijo sordo que tiene papá de Clara, es al final el amor de un personaje hacia otro lo que hace que los personajes sobrevivan. El amor que al principio Daniel tiene por su abuelo, por Perek Halper, el abuelo materno, que es esta figura paterna que siempre tiene y de sabiduría que siempre tiene Daniel, es ese amor por el abuelo
lo que lo lleva a sobrevivir y a enfrentarse al enemigo, ¿no? Al final no solamente es el amor romántico, sino el amor filial o el amor en distintas acepciones, lo que hace que los personajes enfrenten su destino y sobrevivan. Claro, lo que es eros, filia y ágape, ¿no? Así es. Está en la novela, das todos los matices del amor. Así Y me parece el papá de Clara a lo mejor un personaje triste, ¿no? Porque se queda sordo, porque la mujer pues tiene que hacer otras cosas para poder llevar el sustento, cosa que pues pareciera que está en una depresión terrible el papá de Clara, ¿no? Y no está, o sea, no lleva a flote a la familia, sino más bien la mamá es la que está llevando. Así es, es la mamá la que enfrenta la realidad, porque el hombre, estando sordo además, y después pierde su aparato de sordera porque se le echa a perder y luego se lo quitan, entonces se encapsula en su propio universo, se encapsula en su propio mundo porque no oye, ¿no? Y eso hace entonces que se aísle mucho más, ¿no? O lo que le pasa al papá de Daniel también, que por ahí en algún momento lo perdemos, no digo cómo, pero que tiene también un final terrible donde deja al hijo a expensas del enemigo, ¿no? Entonces, es al final, como te decía hace un rato, son las mujeres las que llevan la trama de la novela, ¿no? Y las que enfrentan, las que sacan el pecho por los suyos, ¿no? Oye, fíjate que das una parte que me recordó a Nietzsche, ¿no? Esta parte del superhombre y esta parte pues de la supremacía, ¿no? Cuando pones que eso yo no sé si, o sea, me imagino que es real, que no quieren que se dé cuenta que el papá de Clara es sordo porque si no lo van a matar. Sí. Pues es que los nazis mataban a todo aquel que tenía algún defecto físico, ¿no? O a todo aquel que les pudiera representar un gasto extra, ¿no? O a todo aquel que no fuera un elemento que sumara al proyecto de nación que tenían los nazis. Entonces, ¿para qué iban a querer un hombre sordo? Por más buen contador público que fuera, pues de todos modos, ¿cómo va a ser cómo nos vamos a comunicar con este hombre, ¿no? Entonces, si ellos se dan cuenta que está sordo, lo matarían de inmediato, ¿no? Y eso es lo que hace también la familia, tratar de proteger al papá para que no se den cuenta que está sordo porque se lo llevarían de inmediato, ¿no? Entonces, como me decías al inicio de la conversación, seguramente los nazis hubieran acabado también con todos los mexicanos, porque no estábamos dentro de sus cánones de perfección y belleza, ¿no? Claro, no éramos arios como ellos No éramos pensaban, arios, ¿no? sí. Sí, en eso tienes mucha razón. Oye, pues ya se nos acabó el tiempo, ¿no? Pero bueno, ya la letra alemana está a la venta ya en todas las librerías, ¿no? Está en Gandhi, está en Péndulo, está en todos lados, ¿no? Y está en digital también, sí, en EPUB. Está en EPUB y la pueden descargar en sus lectores electrónicos. La están grabando también, porque ya ahora ya ves que también está este nuevo formato del audiolibro y está a la venta en todos lados, como dice el eslogan de Planeta. Les presento a Runa. También por ahí hay un gato negro que sale, pues es un poco inspirado en esta gatita, que es mi gata consentida y que ha estado un poquito delicada de salud y se las presento. Se llama Runa. Pero, ¿saben qué es lo padre de la gatita negra que sale en el libro? Es que rompe con ese estigma de que el gato negro es de mala suerte, ¿no? Así es. Porque aquí el gato negro le trae buena suerte a Daniel, siempre que se lo encuentra. Cuando se encuentra Daniel un gato negro es un augurio para él, ¿no? Un augurio venturoso. Y es algo que él se da cuenta y dice, siempre que veo un gato negro es porque viene algo que me va a ayudar, ¿no? Y es un poco inspirado en tratar de cambiar
maldición que tienen los gatos negros, que dicen que son de mala suerte y que si las brujas, que no sé cuánto. Entonces, y no es cierto, los gatos negros son tal cual, igual que cualquier otro gato, ¿no? Entonces, por eso es que ahí también incluyo siempre un gato negro en buenos momentos. Sí, 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 me acuerdo. Yo cuando vi el primer gato negro, no sé, recordé a Poe y pensé que algo malo iba a pasar, ¿no? Pero sí, claro, ya lo tenemos muy marcado, ¿no? Como de mal agüero y al contrario, aquí es algo bueno y qué bueno que también se hagan ese tipo de cambios porque también este tipo de situaciones ha provocado que se mate indiscriminadamente a víboras o a búhos o a gatos negros, ¿no? Porque se hace una creencia de que si es de las brujas, de Que sí te que... da más poder. Exacto. Bueno, también ahí hay un cuervo, que ese sí es de mal augurio, referente al cuervo de Pono. Hay uno de los amigos de Daniel, es un gran lector y hace referencias, hay muchas referencias bibliográficas de lo que va leyendo, que muchas veces el mismo personaje explica quién es o de dónde dice ese pasaje y muchas veces no lo digo a propósito para que el lector vaya e investigue de qué personaje estoy hablando, de qué autor estoy hablando. Entonces, sí hay también mucha referencia de otros libros dentro de la letra alemana por este personaje que se llama Lajo Sombeck, que es un amiguito de Daniel de la misma edad, que es un gran lector, ¿no? Entonces, dispara para todos lados. Es una novela que, como bien dijiste al inicio, tiene muchos datos, tiene datos duros, datos reales, tiene datos literarios también, ¿no? Es una novela que dispara indiscriminadamente para todos lados. Sí, claro, ¿qué es lo rico? Es que luego es lo que yo comento, hacer un video de 1 hora o un reel de 1 minuto, porque yo ya subí un reel hablando sobre este libro. Es inabarcable, no puedes, tienes que, aunque te lo spoileen, tienes que leer el libro, tienes que vivir el libro, porque hay muchos datos, mucha información que te das cuenta del autor, del entorno, como los gatos, como todas las referencias bibliográficas que da. Yo aquí separé una frase porque yo no me cuesta trabajo rayar libros y no puedo rayar libros, pero aquí sí, no puedo rayarlos ni marcarlos ni nada, ya hago mucho poniéndole esto. Y aquí dice algo sobre el rencor que a mí me llamó mucho la atención, porque pues sí, el rencor es para los cobardes que no confrontan, ¿verdad? Son estas frases lúcidas, digo yo, que tiene a cada tanto la novela, ¿no? Y muchos de esos frases también, o de esos este, pensamientos tomados de la religión judía, ¿no? Que no sabía nada de religión judía cuando comencé a escribir y como el abuelo de Daniel, Perek Halper, es muy, muy religioso y lee la Torá todos los días y le habla en parábolas a Daniel y tal, pues tuve que leerme también un poco de esos libros o un mucho para poder dar el tono del viejo que Daniel dice es el hombre más sabio que he conocido en mi vida, ¿no? Y poder dar también el tono religioso de la religión judía, que aunque se parece mucho a la católica, llega un momento donde es completamente distinta, ¿no? Y ahí es donde yo decía, bueno, para no poner algún disparate, pues tengo que conocer muy bien los preceptos judíos y de la Torá para poder dar el tono también, ¿no? Oye, fíjate que se me había escapado algo. La ruta del holocausto está en una tipografía de máquina de escribir, ¿verdad? Sí, es una tipografía distinta, que así lo decidió mi editor para poner un contexto distinto, que son los datos duros que están al inicio de los capítulos de Clara, y donde voy narrando cómo va avanzando la guerra y por qué suceden las cosas que sucedieron, ¿no? Y los capítulos de Daniel, ojo, no es que repita la escena, porque todos comienzan más o menos con una misma escena,
pero siempre vista, contada desde distintas ópticas, desde distintos personajes, desde distintos momentos de una misma escena, ¿no? El capítulo inicial de la novela, que es de Daniel, parece que se repite y que se repite y que se repite, pero no les digo más porque tienen que llegar casi al final para darse cuenta por qué se está repitiendo ese capítulo, que sin embargo, cada que avanza el capítulo hay una modificación, hay un movimiento que va haciendo que el personaje y que la historia avance en ese micro relato que son los inicios en los capítulos de Daniel. Esa es una de las tres líneas narrativas. La segunda son los capítulos de Clara y la tercera línea narrativa son los datos históricos, la ruta del holocausto que están al inicio de los capítulos de Clara. Esa es toda la información, esas son las tripas, digamos, que tiene la novela, ¿no? ¿Quién fue El, tu editor? el andamiaje. Se llama David Alejandro Martínez. Ah, David Martínez, le mando un David. saludo, es mi amigo. David Martínez, Saludos, que también él también fue editor de este que te decía que presenté, David Martínez, que también fue editor del de Sofía Robleda, de La hija del fuego. Es un amigo que muy querido. Oye, pues sí, fíjate que ese tipo de situaciones es lo que luego a mí me cuesta trabajo del audiolibro. Yo sé que el audiolibro es un súper recurso para, pues a veces si estás haciendo otras cosas, escuchar el audiolibro y todo, y es una ventaja muy grande. Pero en el audiolibro no tienes la diferencia de tipografías, ¿no? Que esa diferencia de tipografías pues enriquece para ver, como dices tú, el andamiaje o las tripas del libro, o algunos audiolibros sí lo hacen, pero otros no. A mí me parece muy importante la estructura del índice, ¿no? Como que en la estructura del índice ves, te puedes dar idea de muchas cosas, porque hay carta a Jacob, carta a Eva, ¿no? La parte de las cartas, o sea, hay cierta estructura, ¿no? Hay una estructura y son capítulos que están numerados, titulados y con fecha, ¿no? Situación y fecha. Varsovia, diciembre de 1939. Berlín, noviembre de 1938. Así sucesivamente va avanzando la novela, ¿no? Desde el 38 hasta el 43. Cada capítulo tiene nombre, tiene la ciudad donde se desarrolla, o el gueto, o Buchenwald, o Berlín, o Varsovia, y tiene título, ¿no? También eso me costó trabajo porque tenía que ir avanzando día a día o mes a mes en el avance de la guerra, ¿no? Entonces decía, híjole, estoy en el 40 y voy a la mitad de la novela, ¿no? Entonces todavía me falta 41, 42 y 43, 36 meses, ¿no? Entonces, y cada capítulo es un mes, entonces fue una labor titánica llegar hasta el final, que es el alzamiento del gueto de Varsovia, abril-mayo de 1943, que es donde termina la novela, ¿no? Entonces, voy situando a los lectores en el tiempo y en el espacio al inicio de cada capítulo. Eso es muy importante y es algo que yo critico a lo mejor de algunas personas. A ver, el decir este libro tiene una estrella, dos estrellas, tres estrellas, es algo que va completamente en detrimento de la obra. Y ahorita estamos escuchando todo el trabajo que te costó, el tiempo, el esfuerzo que te costó desarrollar este libro como para que alguien diga, tiene 3 estrellas de 5. No te dice absolutamente nada decir 3 estrellas, 4 estrellas, no te dice nada. Yo creo que ese tipo de calificaciones lo que te dice es la poca educación de ese lector que le puso la poca educación, quiero decir más bien la poca experiencia de lectura, ¿no? Yo creo que, no, que los libros no son para todos los lectores, ¿no? Entonces, si un libro no fue para ti a esa edad, pues déjalo, quizá más tarde lo entiendas, ¿no? Como decir, Borges no es para todos los lectores, ¿no? Uno lo llega a comprender ya cuando tienes quizás cierta madurez lectora, ¿no? Y entonces esa calificación que tú dices que a veces ponen los lectores a los libros, al final es una calificación de sí mismos,
aquellos lectores que ponen 1, 2, 3 estrellas de 5 a un libro, pues al final son ellos los que se están reflejando en esa calificación. Claro, o los que dicen es una porquería este libro, ¿no? Sí. O sea que, como yo le digo, es que ese libro, decir que es una porquería no me dice absolutamente nada, ¿no? Sí, O sea, argumenta, ¿no? argumenta, ¿por qué no te gustó? ¿Por qué fue malo? ¿Por qué le das una estrella? O sea, porque hay una labor titánica, Sí. ¿no? Como tú lo estás diciendo. Y comenzar a leer un libro es comenzar una conversación al final, ¿no? Y entonces, si tú estás acostumbrado a cierto autor, autores o a cierta línea de escritura, pues tienes que darte chance y tienes que darle chance a ese nuevo autor que estás descubriendo y que estás comenzando a leer, porque es como un enamoramiento. Tienes que empezar un diálogo nuevo con ese libro, con ese autor y ver su manera de escribir, su manera de expresarse, su manera de sentir a través de la lectura y a veces no te das cuenta hasta la página 20, ¿no? Pero también soy de la idea de que si no te gusta un libro, déjalo, no lo termines por disciplina, porque hay muchísimo más que leer, ¿no? Si un libro no te convence, decía Germán Dehesa, si a la página 20 un libro no te convence, déjalo. Yo creo que ahorita en estos tiempos, en la 10ª página, si no te convence, déjalo y ve por otro libro, ¿no? Hasta que encuentres el que es para ti. Sí, Y no pasa nada. Fíjate que a mí me ha pasado que hay gente que dice, tal libro no me gustó, tal libro me pareció bastante malo, y es al que más regresa a hacer referencias. Sí, No, o sea, como en el libro, tal, ¿no que no te había gustado? sí, ¿No? O sea, te trajo muchas referencias, más bien como dices tú, se vuelven un espejo, sí, y más bien el libro que te reflejó, que te incomodó. Sí. Si te incomodó, Así entonces es. funcionó, sí. ¿no? Cumplió su objetivo. Entonces, al final, la calificación es para el mismo lector, sí. Sí, como bien lo dices. Oye, y algo aquí te iba a preguntar porque habías puesto, lo del árbol de Goethe, me gustó bastante, eso yo no lo conocía, ¿no? Que este árbol es muy simbólico, y sí es que los árboles son simbólicos, ¿no? Tenemos el Yggdrasil y tenemos el árbol del bien y el mal, etcétera, El etcétera. árbol de la vida, ¿no? El árbol de, Y es ajá. un árbol que existe todavía que era un árbol que estaba en la colina de Ettenberg y al cual recurría mucho Goethe ahí a tomar el fresco, a pensar, a leer, y los nazis sabían de ese árbol, ¿no? Y alrededor o cerca de ese árbol, quiero decir más bien, cerca de ese árbol se construyó el, 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 el campo de concentración de Buchenwald. Talaron muchos árboles en ese bosque para ampliar el campo de concentración, pero respetaron ese árbol, ¿no? Y sale ahí en la novela, y sale la historia entonces de la República de Weimar, ¿no? O de Weimar, que sale ahí también, cuento, cómo fue esta república a finales del 19, principios del 20, esta gran esplendor de los alemanes. De ahí es de donde bebe el nazismo para hacer su nacionalsocialismo, ¿no? Entonces, son estas pistas que voy dando en la ruta del Holocausto para poner a los lectores, a las lectoras en contexto histórico, ¿no? Que eso está padre, porque si quieres, puedes echarte, pues igual, así como, no sé, ¿no? Rayuela, ¿no? Si quieres, puedes, otra lectura es echarte toda la ruta del Holocausto, ¿no? Así es. ¿No? Que ese nombre salió, fíjate que salió cuando fuimos mi mujer y yo a Varsovia en octubre del año pasado, que hicimos una ruta de todas estas ciudades dominadas por los nazis, íbamos al Museo Judío, al barrio judío, a la sinagoga judía, etcétera, a Varsovia, Budapest, Viena, Praga, Dresde, entonces yo ponía en mis redes sociales, en Facebook, una pequeña cápsula de lo que veía, de las fotos que tomaba, e iba explicando, y a esos capsulitas en mi Facebook les puse la ruta del Holocausto, porque era la ruta que estábamos siguiendo mi esposa y yo en este viaje. Y cuando regresé y continué la escritura de la novela, dije yo, pues ya tengo este título, y tomé un poco entonces de este diario que fui haciendo en el Facebook,
y de datos para incluirlos también en la novela, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, los escritores bebemos de la realidad, ¿no? Entonces, esa ruta del holocausto, de algún modo yo la hice, ¿no? Que es que trata de tener este doble sentido de cómo los nazis trazaron una ruta para llegar a ese holocausto que consistió en la exterminación de 6 millones de judíos a través de los gases, en las cámaras de gases en los campos de concentración. Que ahí también te digo de qué estaba compuesto el gas ciclón B, la estructura molecular química del gas ciclón B, cómo es que la descubrieron ellos y los nazis y cómo estaba compuesta para que matara más rápidamente que el dióxido de carbono, que era lo que primero utilizaban a base de motores, ¿no? Entonces, todos esos pequeños datos o cómo estaban construidos los trenes, qué tipo de herramientas tenían, de herrajes tenían los trenes en las que transportaban a los judíos, ¿no? A los campos de concentración. Esos pequeños detalles están minuciosamente descritos en los capítulos La ruta del holocausto de la letra alemana. Sí, sí, es verdad. Y me acuerdo de esa parte que yo también me llamó mucho la atención, de qué es lo que hace el gas, ¿no? Cómo funciona para matar a la gente. Y es que bueno, digo, podemos estar hablando y hablando y hablando, porque fíjense, nada más aquí estamos hablando de Wagner, ¿no? Que tiene mucho que ver porque es como un símbolo alemán, pues se podría decir. Es un símbolo alemán y además fue un antisemita furibundo, ¿no? Escribió artículos, ya en 1850 y cacho, ¿no? Escribió artículos en contra de los nazis, pidiendo que los persiguieran, pidiendo que los aislaran, ¿no? Wagner, el gran Wagner, Richard Wagner, ¿no? Que era el músico favorito de Adolf Hitler, ¿no? Que creó entonces un sitio especial Wagner, donde construyó su propio teatro para sus óperas en Bayreuth, que lo menciono aquí también, y cómo Hitler se enamoró de ese personaje que era Richard Wagner, ¿no? Entonces, como una abuela es alemana y otra abuela es polaca, la abuela polaca obviamente ama a Chopin y la abuela alemana, a pesar del antisemitismo de Wagner, ama a Wagner. Entonces, en lo que decías tú de la polonesa, que te acuerdas que leíste que está tocando, es la abuela, porque hay un diálogo entre las dos abuelas en algún momento, en algún capítulo de la novela, viendo a ver cuál músico es más bueno y más grande uno u otro, ¿no? Si Wagner o Chopin. ¿Y qué representó un músico para un pueblo y un músico para otro pueblo, ¿no? Wagner para los alemanes, como Chopin para los polacos, ¿no? Entonces, todas esas referencias históricas, musicales, de ópera, de guerra, están en las páginas de la letra alemana, ¿no? Que es una novela muy minuciosa y pensada y escudriñada, escrita hasta el cansancio, sí. Sí, 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 podemos, digo, podemos seguir sacando y sacando y Tú me sacando. preguntas Porque sí, o sea, habla de los anillos anillos de los anillos de los nibelungos, anillos de los nibelungos, ¿no? de Wagner. De Sí. Wagner también, que es muy simbólico con esto del Señor de los Anillos también, ¿no? De ahí Breva, me imagino, ¿no? Bueno, está Raskolnikov, mencionas hasta Raskolnikov, este personaje de Crimen y Castigo de Dostoyevsky, Que es ¿no? uno de las lecturas que tiene Lajos, ¿no? Claro. Entonces Lajos, cuando se junta con sus amiguitos, cita frases de Raskolnikov y dice otro, ¿y ese quién es Raskolnikov? Pues un amigo de ¿no? No saben ellos quién es, y el otro no les explica, ¿no? Raskolnikov, sí, es un amigo mío ruso, dice, ¿no? Entonces, son pequeños guiños para tentar a los lectores a ver qué tan buenas lecturas tienes, ¿no? Y que busques quién es Raskolnikov, ¿no? Que es una novela que a mí me encanta, esa de Crimen y Castigo. Entonces, que es un poco, eso lo aprendí de mi maestro Guillermo Samperio, donde decía, el narrador de novela tiene que irse por las ramas, tienes que comenzar con una trama inicial y después irte como un gran tronco, después ir
irte por las ramas y irle dando vuelta y volver otra vez al tronco y luego después perderte, llevar al lector por los caminos que tú quieras y eso es algo que he desarrollado a lo largo de mi narrativa, de irme por las ramas, ¿no? Y dar un montón de información y dar un montón de datos también porque yo estoy aprendiendo en el momento en el que estoy escribiendo y hay tantos datos que a mí me maravillan que yo digo, no, esto lo tengo que compartir en mi novela, ¿no? Y los pongo y los pongo y los pongo. Entonces, todas mis novelas son como enciclopédicas porque, porque tienen cantidad de datos y de historias secundarias y de personajes que creo que al final enriquecen las historias, enriquecen mis novelas. Y hay también cierto humor, ¿no? No todo es Una novela que no tiene humor está destinada al fracaso, ¿no? Tienes que tener humor para contar las cosas o contar la tragedia. Ahí está Ibargüengoitia, que es uno de nuestros grandes narradores, que todo siempre lo escribía con ese humor negro, ¿no? O Antonio Ortuño, que tiene un humor negro también fantástico, ¿no? Para escribir y cuando estás hablando con él también, ¿no? No tiene una agilidad mental envidiable. Entonces, si no cuentas a veces las cosas con humor, si no le sacas una sonrisa al lector, algo no estás haciendo bien, ¿no? Tienes que llevarlo a las lágrimas y llevarlo a la sonrisa también, siempre al lector, para hacerlo tu cómplice. Y siga contigo en la lectura del libro hasta el final. Por ejemplo, aquí, ¿esto qué? ¿No? O sea, aquí. Pues son estas palabras extremadamente largas, porque resulta que Clara en algún momento le empieza a dar clases de alemán a Daniel. Entre ellos se comunican en Yiddish, que es la lengua de los judíos askenazi, que es una lengua común entre ellos, ¿no? Y se comunican en Yiddish porque uno habla polaco y el otro habla alemán. Pero entonces cuando Clara le empieza a dar clases de alemán a Daniel, pues salen palabras extremadamente largas que no lo puedo pronunciar porque es toda una línea de libro, ¿no? Una sola palabra. Y entonces le dice Daniel a Clara, esa manía que tienen ustedes, los alemanes, de juntar las palabras. Y le dice Clara, al contrario, y esa manía que tienen ustedes, o también nosotros, los que hablamos español, de separar las palabras, ¿no? Entonces, pues sí, Está la ironía, ¿no? que es algo de lo que se pueden encontrar también aquí, lecciones de alemán en la letra alemana, sí. Híjole, bueno, sí, te digo, como les digo, siempre un libro es muy vasto, abarcarlo todo es imposible, y menos en un video de 1 minuto, que son lo que uno puede subir a Instagram, a TikTok y todo. Yo por eso quiero enriquecer las pocas reseñas o comentarios que hago con respecto al libro en 1 minuto, que me cuesta mucho trabajo hacerlo porque traigo tantas cosas que quiero decir y digo, pero ¿qué voy a decir nada más en 1 minuto? Hasta me pongo mi cronómetro en el celular y estoy yo bien emocionado diciendo, a veces estoy bien emocionado, a veces no. Cuando te Ya timbra. ya me está timbrando aquí. Y dije, híjole, pero todavía me falta un montón por decir. Entonces, no, ya borro todo y vuelvo a empezar de cero y nada más digo, pues una relación de amor de Alemania, punto, se acabó. Pero el libro es más vasto que eso y para eso es el contenido de YouTube y también nos quedamos cortos. No hay como ir a leer el libro, vivirlo, olerlo, sentirlo, ¿no? Y si pueden hacer lo que hace una amiga que lo escucha y lo lee, es otra experiencia, ¿no? Que a ella le gusta escucharlo y leerlo al mismo tiempo, que yo lo he experimentado y a veces está padre también. Pues bueno, pues ya ahora sí ya le cortamos. Muchísimas gracias, Gracias a ti, Rodolfo, por el Jaime. espacio. Gracias a ustedes por vernos y pues nos vemos a la siguiente porque las historias no acaban y vamos a seguir y así. Y yo soy, la otra vez preguntaba, yo soy adicto a las historias, ¿no? Me gusta estar brincando y brincando historias y acumular preguntas y pocas respuestas obtengo, ¿no? Pero pues bueno, muchísimas gracias por invitarme aquí a tu casa y abrirme las puertas y todo. No, pues bueno, nos vemos. En tu casa, nos vemos en la próxima.